Saludos, estimado profesor. Tal como se ha visto en la historia de nuestra sociedad, en las primeras apariciones de lo que hoy conocemos como cárceles o centros penitenciarios, se encuentran diferencias muy marcadas con los sistemas carcelarios actuales, puesto que los mismos han evolucionado y han variado según la sociedad y la época. Ahora en la actualidad, la realidad es muy distinta. Por eso, el propósito del presente trabajo es realizar una comparación con las cárceles del siglo XXI. Los objetivos del presente trabajo es analizar aspectos estructurales como la pena y sanciones correspondientes. Por otro lado, identificar el encierro administrativo en los centros penitenciarios. Respecto a la ejecución y penas privativas de libertad, encontramos que la pena se constituye primeramente como la sanción interpuesta por parte del Estado a aquel individuo que viola un bien jurídico tutelado. En este caso encontramos que al individuo se le limita de sus derechos personales, se le priva su libertad y su honor. Por otro lado, el sujeto recibe un internamiento en un establecimiento penitenciario, provocando un paulatino alejamiento de las innovaciones sociales, tecnológicas y científicas. En el artículo 50 del Código Penal de nuestro país encontramos que se establecen varios tipos de penas, en este caso las principales, las cuales son la prisión, el extrañamiento, multa, inhabilitación. Por otro lado encontramos la inhabilitación especial, prestación de servicios de utilidad pública, en este caso son aquellos donde la persona tiene que servir a la comunidad en cierto tipo de actividades, por así decirlo. Corte. La prisión es una pena privativa de libertad de mayor difusión de la época actual. Las penas privativas de libertad, entre las que se encuentran además la reclusión, el arresto, la penitenciaría, el presidio, como su nombre lo indica, privan al penado de su libertad ambulatoria, recluyéndolo en un establecimiento carcelario en el que se le somete a un tratamiento especial. Por otro lado, la prisión es una pena privativa de libertad que consiste en privar a la persona condenada por el delito derecho a transitar libremente mediante su reclusión en un centro penitenciario, el cual permanecerá privado de su libertad ambulatoria y se someterá a un tratamiento especial para, por ende, luego someterlo a una rehabilitación. Según la naturaleza del delito, la pena privativa de libertad puede tener carácter, como lo es, temporal o permanente. No obstante, nuestro Código Penal costarricense, en el artículo 51, indica que la sanción máxima es de 50 años. Otro tipo de pena privativa de libertad lo encontramos en la que es la localización permanente, es decir, la pena localizada permanente obliga al penado a permanecer en su domicilio o un lugar determinado mediante régimen carcelario. Encontramos el institucional, el cual tiene como objetivo la contención física y la privación de la libertad de la persona. En este caso, podemos decir que se le priva el desplazamiento de la persona que se encuentra ubicada en él, en este caso la cárcel, que por disposición judicial y que por sus características requieren estar temporalmente segregados de la sociedad en instituciones cerradas. Podemos decir que en este programa además se ubican las personas que quienes la autoridad judicial ordenó a premio corporal por incumplimiento de la ley de las pensiones alimentarias. En contexto a este tema podemos decir que en nuestro país se encuentran 15 centros de este tipo. En este caso, el de Pérez de León, el Buen Pastor, el de San Carlos, San Ramón y todos aquellos donde las personas se encuentran sin libertad al salir. En relación de libertad encontramos en el sistema semi-institucional, aparte al institucional. En este caso, el semi-institucional existe un poco más de libertad con respecto a la salida de la prisión. Podemos decir que el programa institucional, los privados de libertad que han venido siendo atendidos técnicamente y que presentan algunos criterios de buen comportamiento, pueden irse incorporando a este tipo de sistema, en el cual son sometidos a controles donde tienen que llegar a tener visitas a las cárceles los fines de semana, tienen que firmar documentación, pero tienen más libertad de aquellos que pertenecen al institucional. Para entrar más en contexto sobre este régimen carcelario semi-institucional, podríamos decir que en comparación con el institucional, estas personas tienen más baja contención, pues incluso se les llega a asignar que lleguen a dormir a lugares determinados donde firman documentos, tal como lo mencioné anteriormente. En el institucional se encuentra que estas personas no pueden salir, están sometidas hasta que cumplan la sanción y por ende logren incorporarse nuevamente a la sociedad. Por lado, en lo que se refiere al programa de atención a la comunidad, encontramos que estas penas se suponen a trabajos comunitarios de hasta 500 horas al año, donde tiene la característica de que las personas
son aquellas que han cometido delitos menores, donde no han empleado el uso de armas, las personas no tienen antecedentes y por ende pueden acceder a ese tipo de garantías para cumplir una pena distinta al encarcelamiento. En este caso, se encuentra que se excluyen las faltas más graves como el crimen organizado, los delitos sexuales y el feminicidio. Aquellas personas que han realizado ese tipo de delitos no pueden acceder a ese tipo de pena diferente a lo que es el encarcelamiento. He visto que en mi comunidad las personas que han sido condenadas por conducción temeraria han tenido que cumplir horas comunales en la escuela de mi comunidad. En este caso, tienen que realizar trabajos de limpieza, tienen que realizar trabajos relacionados con el cuidado de la institución y a su vez llevan un control muy riguroso, pues tienen que demostrar ante el juez que la persona vino a realizar las horas y que también tuvo un buen comportamiento. En este caso resulta interesante este tipo de programas, pues tenemos un método alterno a lo que es la privación de libertad. Pues bien sabemos actualmente lo que son las cárceles de nuestro país se encuentran muy abarrotadas de personas y esto es sin duda alguna otra alternativa para evitar el hacinamiento carcelario. Sobre el trabajo ya hemos hablado sobre los tópicos de la ejecución, las penas privativas de libertad y los regímenes carcelarios. Ahora lo que se refiere a la judicialización de la pena, podemos decir que en el caso de aquellos jóvenes o adultos jóvenes que han realizado algunos delitos, alude a un sistema donde se permite extraer a la persona con la menor carga judicial. En este caso podemos decir que existen espacios no judiciales que tratarían menor a la persona. En este caso, si fuera un menor, encontramos lo que es el Patronato Nacional de la Infancia, donde realiza procesos para la protección de la niñez y la juventud. Por otro lado, el Registro Civil realiza un procedimiento administrativo de paternidad responsable o de salidas de países con menores de edad, por ejemplo, lo que corresponde a lo que es la migración y extranjería. Brevemente, lo que entiendo sobre este tema es donde lo que es el encarcelamiento no funcionaría con este tipo de menores, por eso se acude a este tipo de instituciones para que la persona tenga otro tipo de tratamiento especial y no el encarcelamiento. Bien, con lo que se refiere al principio de persecución integral, encontramos que la familia siempre ha sido la base de la sociedad, por ello se tutela, se puede lograr a base de la familia acciones correctivas a la persona menor, donde por medio de la protección integral y temas de la familia logran que este elemento fundamental de la sociedad tenga un tipo de acción de protección hacia la persona y por ello quizás lograr un cambio correctivo en la manera de pensar de esa persona. Ya el último punto quizás de este trabajo o presentación encontramos lo que es el principio educativo. Bien resulta difícil de comprender, pues no viene explícitamente señalada tal vez la definición de este. Aún así, logro encontrar que lo que se trata es de desestimar la causa, dejando de intervenir directamente hacia por ejemplo, el niño, donde no se interpone o pone en peligro el proceso de resocialización del niño adolescente. Encuentra como una segunda opción lo que es desestimar lo que es el caso de justicia juvenil y liberar el asunto a los servicios sociales regulares de protección, por ejemplo la terapia de la infancia, la familia, el adolescente, donde se busque las necesidades educativas y por estas quizás incluir ciertos tipos de comportamientos que ayuden al problema. Finalmente, ya lo que se refiere a la responsabilidad estatal y las soluciones necesarias quizás para lo que es la pena privativa de libertad y quizás encontrar otro tipo de opciones al encarcelamiento, encontramos que es evidente que durante los últimos años la problemática de Costa Rica con la criminalidad se ha venido incrementando y es una realidad que las estadísticas demuestran que en los últimos 20 años nuestro país ha entrado en crisis respecto a esto. O así, parece mentira que nuestro país no haya creado las políticas criminológicas necesarias para frenar esta situación. Se ha visto como en el presente en nuestro país escasamente invierte en lo que es el sistema de justicia penal, donde lo único que hacemos es meter personas a las cárceles y no generar quizás sistemas de rehabilitación social. Muchas veces se ha visto que la mayoría de personas que salen de las cárceles
logran volver a delinquir, quizás porque no aprenden la lección o no aprenden los valores necesarios que se imparten en las cárceles para quizás tener una mente diferente a la que ellos tenían antes de entrar. En el caso de los jóvenes sí se ha visto que son centros de ejecución juvenil, quizás no han tampoco realizado lo que son las acciones necesarias. Muchas veces se tiene el estereotipo de que los jóvenes que entran en este tipo de situaciones van a llegar a la calle, van a ser consumidores de drogas o no van a reinsertarse adecuadamente a lo que es la sociedad en sí. Por otro lado, se ha visto que en los últimos años nuestro país ha intervenido en lo que es quizás remodelación de cárceles a creación de programas alternos a la creación de libertad. Aún así se ha visto que los programas de justicia restaurativa, donde las personas tratan de solucionar sus conflictos con un juez que llega a un acuerdo común con otras personas, ha sido un método efectivo para también evitar lo que es el saturamiento de personas que van a quizás a poner denuncias, a realizar todo ese montón de procesos que lo único que hacen es saturar todo. Como menciono, la justicia restaurativa es un método muy eficiente a lo que es evitar ese tipo de problemas. En este caso, si bien sabemos, se basa en que el daño provocado por el delito debe ser reparado mediante un proceso de colaboración de todas las partes involucradas, ya sea por programas o reparación o servicios comunitarios, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, se espera que el propósito de este tipo de programas es que formen oportunidades adecuadas para la comunidad y que reúnan y conversen acerca del delito. Tal como yo mencioné anteriormente, en mi comunidad se ha visto como personas que que deben cumplir quizás un tipo de horas comunales por exceso de velocidad, realizan tipos de acciones como lo que es la limpieza y cuidado de una institución como es la escuela de mi comunidad.